hoy toca hablar del Habsburgo de Sandro Wagner pensando en la temporada 25-26 y vamos a ver puntualmente lo que tiene que ver con el mercado de pases, qué jugadores ha traído, qué piezas ha perdido, que ya adelanto que no son demasiadas, cuál es el actual plantel, jugadores a seguir, jugadores a tener en cuenta, lo que fue el debut del equipo en esa primera ronda de la DFB Pokal y obviamente analizar cómo han sido estas 14 temporadas del club desde su ascenso en 2011 y cuál es el objetivo planteado para esta temporada. Así que así, comenzamos. Arranca una nueva era en el Habsburgo de la mano de Sandro Wagner, quien seguramente muchos conozcan durante o que asocien su nombre a su etapa como jugador, exfutbolista, por ejemplo, del Bayern, que ha estado en el Hoffenheim, que después se terminó retirando en el fútbol chino, que fue incluso ayudante ya en su etapa más como director técnico, fue ayudante de Julian Nagelsmann en lo que tiene que ver con la selección alemana, y que ahora afrontará este reto en un equipo de Bundesliga, en un equipo de primera división. Él ya había tenido, ya para hablar un poquito de Wagner, una experiencia en un equipo de cuarta división, en lo que serían las ligas regionales. Bueno, ahora da un salto muy grande a un equipo de primera división y a un club que es un equipo que siempre se lo termina asociando, y lo voy a comparar un poquito con un equipo de fútbol inglés, con el Crystal Palace. ¿Y por qué se lo compara tanto con el Crystal Palace? Porque son dos clubes que casi siempre terminan prácticamente dentro de la misma posición en la tabla de posiciones. O sea, es un equipo que termina dentro décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, siempre estando en esa zona. Un equipo con un club que nunca termina de pelear por entrar a las copas, pero un club que esto de manera positiva casi nunca termina peleando por la permanencia. Siempre es un equipo que, bueno, termina la temporada en tierra de nadie, muy lejos de entrar a una competición europea, aunque es cierto que ha tenido alguna buena temporada, o por ejemplo la temporada pasada tuvo un buen tramo en el que parecía que finalmente el Habsburgo era un equipo a tener en cuenta para meterse en Europa en lo que fue la parte final de temporada. Y después, bueno, lo que tiene que ver con la permanencia, con el descenso, ha estado también alguna temporada ahí con una mala campaña, pero que tampoco le ha significado sufrir demasiado. Pues es un equipo que siempre está en tierra de nadie, mitad de tabla y sin pelear por un gran objetivo, que ya sea pues, el acceso a una competición europea o, lo dicho, lograr la tan ansiada permanencia. Ya son 14 temporadas consecutivas la de el Habsburgo en primera división, después lo que como decía de inicio, su ascenso en la temporada 2011, la temporada 2010-2011 que logró el ascenso a Bundesliga por primera vez en su historia y desde ahí no ha descendido. Que es cierto, esto es algo muy positivo, que es un club que llegó rápidamente o que llegó a primera división y que se ha consolidado. Pero algo que siempre yo le he recriminado o le pido a justamente al club es que justamente dé ese paso adelante, de que es un equipo que ya está sentado en primera división, que es un equipo que vamos a ver que tiene buenos futbolistas, que suele tener buenos planteles, pero que siempre por ahí la gran falla justa tiene que ver con los técnicos elegidos, con los técnicos que por ahí el Habsburgo siempre es un club que trata de buscar perfiles de entrenadores con una propuesta de fútbol muy directo, centros laterales, muy poca creación, pelota parada, y entonces siempre vemos un Habsburgo que la verdad que no es un equipo que yo recomendaría ver, siempre digo lo mismo, no es el equipo más divertido que hay dentro del fútbol alemán. Siempre fútbol directo, pelota larga, cargar el área, jugar a la segunda pelota. No es un equipo muy pero muy vistoso que digamos. Y tengo expectativas por ver lo que va a hacer Sandro Wagner. Primero, porque como decía antes, va a ser su primera gran experiencia en el fútbol, en el fútbol, y bueno, puntualmente en la Bundesliga. Entonces es un poco un técnico que vamos a ir descubriendo. Que ya hemos visto algunas cositas, por supuesto, en el partido pretemporada, en lo que fue el partido del pasado domingo, en esa primera ronda de la Pokal, que venció 2-0 al Hallecher y terminó avanzando a la siguiente instancia. Ya estamos viendo algunas cositas de lo que intenta Wagner, pero veremos cómo es ahora lo que la temporada por Bundesliga y hasta dónde puede llegar este equipo, hasta dónde lo puede mejorar. Si es que es más de lo mismo, por así decirlo, si es un técnico que intenta también ese juego más directo, que es siempre el perfil que busca el club, la directiva y demás, o si se sale un poco del molde y vemos un Habsburgo más propositivo, más creativo, un poco más divertido, un equipo que, bueno, también tenga más posesión, que domine más, que cree más peligro, porque, repito, es un equipo que ya es un poco también aburrido, por así decirlo, y creo que también incluso no para los neutrales, como es mi caso, sino también creo que para los propios hinchas ya es un poco aburrido ver siempre lo mismo y terminar haciendo prácticamente siempre la misma temporada de estando en mitad de tabla y nunca terminar peleando por algo
por algo muy grande que sería meterse en una Conference, en una Europa League. Por ejemplo, la temporada pasada se metió el Mainz, que es un equipo que ya bien venía, que venía con un proyecto creciente, pero que hace 2 temporadas se salvó del descenso, que tuvo esa campaña mala, pero es un club que venía creciendo. Bueno, la temporada pasada dio ese paso a por lo menos en pelear por Europa y terminar con ese premio de meterse en la Conference. Bueno, ¿por qué no pensar que el Habsburgo, que ahora incluso vamos a ver que tiene buenos futbolistas, tiene un buen plantel, un plantel muy completo, con perfiles muy diferentes, entonces tiene material para, bueno, pelear esa sexta, séptima plaza, octava, también eso por supuesto depende del coeficiente y demás, pero es un equipo que, bueno, tiene con qué por lo menos estar en la conversación. Si después se mete o no, ya es otro problema, pero por lo menos estar en la discusión. La temporada pasada, por ejemplo, vimos que el equipo tuvo una muy buena segunda parte de la temporada con Gestorup, lo que fue el 2025 del equipo. Es más, fue el 8º equipo en la tabla anual con más puntos, igualado, por ejemplo, con el Stuttgart, que fue el 6º, o sea que está dentro de los equipos que más puntos cosecharon en lo que tiene que ver con el 2025 y que incluso junto al Bayern fueron los equipos con menos goles en contra, con apenas 19 en justamente 19 jornadas. Es un equipo que la temporada pasada ha encontrado, repito, sobre todo en esa segunda parte, una solidez en defensa, y creo que hay una base por la cual Wagner tiene que empezar a construir, y creo que ya empezó a construir justamente por esa buena base. Hemos visto un equipo muy, muy sólido en defensa, con una gran línea defensiva, esa línea 3/5, con Maxima, con Gouveleu, que es el líder de la defensa, es el capitán del equipo, y con Cessiger, que llegó en el mercado justamente de invierno, y con un gran arquero como Finn Damen, que había arrancado la temporada como suplente, terminó siendo titular y terminó siendo una pieza muy, muy importante, e incluso, bajo mi consideración, terminó siendo uno de los mejores arqueros justamente de la liga, pese a jugar solamente media temporada. Y vimos ese equipo más rocoso, ese equipo más ordenado, ese equipo que se fue haciendo fuerte de atrás hacia adelante, pero que en el sprint final no le dio para meterse en una competición europea, perdió algunos partidos, por ejemplo, pierde un partido frente al Holstein Kiel 3-0, un Kiel que después termina descendiendo. Si el Habsburgo ganaba ese partido, iba a llegar a las últimas 2 jornadas con posibilidades reales de meterse por lo menos en la Conference, y pierde ese partido de manera muy, muy extraña y de manera clara ante un equipo que después desciende. Pero es un equipo que había encontrado, o que tiene, porque la verdad que ahora vamos a ver el plantel, no se ha armado casi nada. Tiene una buena base para, bueno, construir y, por supuesto, ir mejorando. Lo que tendrá que hacer Wagner, obviamente, y ya para hablar un poquito de lo que es su figura como técnico y lo que estamos viendo en cuanto a su estilo de juego, va a tener que ser que mejore lo que es el aspecto ofensivo. Siempre hemos destacado, pensando por tanto lo que fue la temporada pasada, un equipo que tenía poca creación de peligro, que era un equipo que generaba poco, pero que tenían como positivo que le convertían poco a partir de esa solidez defensiva, pero que también esas pocas oportunidades que creaba las lograba materializar. Era un equipo bastante efectivo, pero eso a la larga no es muy redituable, por así decirlo. Es muy difícil que un equipo esté mucho tiempo con esta racha de conceder poco y marcar en las pocas ocasiones que creas, ser muy efectivo. Es una racha que a la larga se termina rompiendo, como le termina pasando en el Habsburgo. Por eso la tarea de Wagner será que el equipo, bueno, tenga más creatividad en ataque, que cree más peligro, que salga un poco de ese guión más monótono de siempre juego directo, centro lateral, que sea un equipo que apueste más por un juego más propositivo, que proponga más con pelota, que sea un equipo que la pelota no vaya tanto por arriba, sino vaya un poquito más por abajo. Tiene futbolistas, ahora lo vamos a ver, para jugar un fútbol más de más toques, por así decirlo, tener un equipo que practique más el juego interno y no tanto por bandas y demás. Lo que hemos visto ya para hablar de la propuesta de juego de su fútbol, hemos visto en este partido de pretemporada un equipo que ha sido, que ha practicado una presión alta, y un equipo que apenas ha recuperado transición rápida, equipo que recuperaba y rápidamente lograba o trataba de atacar, o cuando el equipo trataba de recuperar en el medio campo, también recuperación y ataque rápido, un equipo de transiciones muy rápidas, un equipo de vertical, un equipo que no tampoco ha desarrollado todavía, esto es lo poco que hemos visto hasta el momento, esa faceta más creativa. Pero sí que hemos visto que Wagner, por ejemplo, a partir de este 3-4-2-1, que Torup utilizó la temporada pasada y que Wagner en los partidos de pretemporada ha utilizado, le ha dado continuidad. Después vamos a ver que el partido de la Copa no lo utilizó más un 4-4-2, pero sí que
a partir de ese 3-4-2-1 jugando con dos mediapuntas que le dan un poquito más de juego al equipo y no jugando con dos torres, como por ejemplo se hizo el otro día, que jugó más con dos referencias como Mounier y como Tietz. Pero sí que hemos visto cositas de que, bueno, invitan a la ilusión de que veamos un Habsburgo más, que proponga algo más, algo diferente. Entonces habrá que ver cómo arranca la temporada, pero en lo que fueron estos partidos amistosos, sí, hemos visto eso, un equipo está más intenso, un equipo también con un doble 5 de mucho trabajo, muy intenso, con Jakic y con Masengo, que ahora voy a hablar de ellos, en cuanto hablemos del equipo, jugadores que recuperaban, jugadores muy intensos en la recuperación. Y la verdad que hemos visto también un equipo que la línea defensiva, lo he dicho con Damen, Machima, Gouveia y Sesiger, la sigue manteniendo. Creo que ahí encontró una base justamente Wagner y no la quiere romper. Y un base que está, me parece que es perfecto, porque bueno, sería un poco también contraproducente para su trabajo. Que lo mejor que había funcionado aquí para la temporada pasada, que él llegue y lo destruya. No, hizo algo muy bueno, que es mantener más o menos la misma estructura y mantener los mismos nombres. Entonces, armar el equipo, bueno, yo sé que la defensa está bien, sé que el arco está bien, sé que por las bandas con Wolf y Giannobles también funcionaron, así que yo también los mantengo. Y retoco un poquito en el medio campo con la entrada de Masengo, que es una cara nueva, es un refuerzo. Y en la media punta trato de agregarle algo más de juego y, repito, siempre manteniendo la misma estructura. Por eso tengo cierta expectativa de que, bueno, veamos un Habsburgo diferente. Ya para empezar, primero a hablar un poco del equipo, quería ir con esto que quería, también se me olvidó mostrarlo antes, que tenía que ver con lo que marcaba, que siempre vemos un club que termina haciendo una temporada muy, muy parecida. Vamos a ver en este gráfico que pude sacar de FootMove, cómo vamos a ver que en las 14 temporadas que ha tenido el Habsburgo en primera división, solamente en 4 ha superado los 40 puntos. Es más, la temporada pasada con Torup fue la tercera mejor campaña de la historia del club por Bundesliga. O sea que también hubo un cierto avance, pese a que no se llegó a ese objetivo de por lo menos meterse o pelear por entrar a una competición europea. Vemos que sus mejores temporadas fueron la 2013-2014, en la que hizo casi 52 puntos, termina octavo. Y su mejor temporada, no en cuanto a puntos, pero sí en cuanto a posición, fue la siguiente con la 14-15. En la que termina como tiene puntos y termina, lo dicho, clasificándose a lo que fue en su momento la UEFA Europa League, el equipo de Marcus Wenzel, si no recuerdo mal. Por eso estamos hablando de que es un equipo que siempre ha estado ahí. Vemos, cuando ascendió, terminó 14, después 15, después esas dos buenas campañas, octavo, quinto, decimosegundo, decimotercero, decimosegundo, decimoquinto, decimoquinto, decimotercero, decimocuarto, decimoquinto, decimoprimero y decimosegundo. Siempre estando entre el 11 y el 15. Un equipo que, bueno, lo dicho, lo que comentaba antes, por eso la importancia de que Wagner ayude a que el equipo, a que el club dé ese paso adelante y además de que practique otro fútbol, que también le dé un paso adelante en cuanto al objetivo, que para mí esta temporada, por ser la primera de Wagner, un técnico sin demasiada experiencia, creo que va a ser hacer una campaña parecida, tratar de estar en media tabla y no tampoco que el equipo se caiga, claramente. Pero sí que creo que a largo plazo el Habsburgo pensó en Wagner justamente para que ayude a que el club dé ese salto y bueno, termine por fin de buena manera alcanzando ese objetivo, ese sueño que creo que está obviamente dentro de lo que es la directiva, que es meterse en un torneo internacional, en una competición europea. Pero bueno, creo que por ser esta temporada, la primera de Wagner, me imagino que el club tratará de hacer una temporada sin demasiados sobresaltos justamente. Pero ahora sí, vamos a ver, hablar de lo que tiene que ver con el mercado de pases. Pues un equipo que no se ha movido demasiado, que ha traído varios refuerzos, que no todos parten como titulares, ha comprado otros futbolistas que estaban a préstamo y que fueron muy importantes, que ahora van a hablar un poco de ellos. Y después vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con el actual plantel que tiene a disposición Sandro Wagner. En las bajas, en las altas está Kreisler Maxima, que la temporada pasada brilló, tuvo una temporada espectacular, fue para mí una de las máximas revelaciones de la campaña central, de buena talla, buena zancada, de buena salida, central de conducción, que gana muchos duelos. La verdad que tuvo un grandísimo nivel. Por suerte el Habsburgo parece que lo puede retener y que se va a quedar. Estuvo a préstamo de Mónaco, lo termina comprando ya en enero, lo compró rápidamente, viendo ese buen nivel que dio. Lo compró de manera rápida, sin que nadie se le pueda interponer. Lo compró por 5 millones, así que es un jugador que muy importante que va a permanecer dentro del equipo. Sessiger, que también llegó a préstamo en enero, proveniente de Wolfsburgo, tuvo un muy buen nivel, lo compró por 4 millones y medio, por 4 millones, perdón. Futbolista que también armó esa muy buena línea 3 junto a Maxima y el propio Gouveia. El caso de Han Noah Masengo
francés, 24 años, medio centro, que llega por 3 millones desde Lasburgo, que ha sido muy importante, o lo está haciendo por ahora en estos primeros partidos, tanto de pretemporada como el de día por la Pocal. Después, hablando de Elías Sad, que llega por 2 millones del San Pablo, extremo izquierdo, 25 años, un jugador me parece que para ser un poco ese revulsivo, ese jugar muy veloz, de cambio de ritmo, mucha chispa, me parece que es un recurso interesante que consigue el Lasburgo por un precio barato. Robin Feldhauer, que llega por 700.000 euros, proveniente del Elversberg, 27 años, jugador que viene en segunda división, pivote, corte defensivo, también puede jugar por afuera, también creo que sobre todo para la rotación. Kylian Don, que llega libre, 20 años, extremo derecho, parecido a Sad, pero en este caso jugando por el otro costado, una oportunidad de mercado. Y el caso de Oliver Sorg, lateral izquierdo de 17 años, que llega de full austríaco, una apuesta creo que obviamente mucho más pensando en futuro. Lo invertido en cuanto a venta fueron 14.700.000. Es una suma lógica, no. El Lasburgo no es un equipo que suele gastarte tanto dinero, así que es una suma bastante lógica. Y en cuanto a las ventas, ha recaudado 13 millones, o sea, ha estado más o menos ahora, a día de que estoy grabando esto, es un equipo que, bueno, más o menos se ha movido con lo que ha gastado prácticamente. En las bajas, vamos a ver que hay muchas, pero que no muchas son, o casi ninguna, te diría que son de mucho peso, porque se fue Udokai, 5 millones se fue vendido al Besiktas, jugador que la temporada pasada ya estaba a préstamo. Bello también, un jugador que en su momento llegó con mucha ilusión, pero que no funcionó. La temporada pasada estuvo a préstamo, ahora se fue vendido al Dinamo Zagreb por 4 millones, una buena venta. Cardona, que también cuando llegó no funcionó, ahora se fue vendido por 2 millones y medio. Pfeiffer, otro que también llegó con buenas referencias y no también funcionó, también se fue vendido al Darmstadt. En Boku se fue a préstamo. Gunther se fue vendido al Elversberg por una suma mínima. Colina se fue a préstamo, mejor también que llegó y nunca funcionó. Jensen y Gubny, que la temporada pasada fueron muy suplentes, casi no jugaron demasiado, se fueron libres. Kosundu, que es un jugador que a mí, la verdad, la temporada pasada cuando jugó me había gustado, actuó como el carrilero derecho en reemplazo de Wolf, tuvo buenos partidos, pero bueno, creo que Wagner no lo vio, por algo lo terminó dejando salir, se fue a préstamo al Nuremberg, pero un jugador interesante que, bueno, yo creo que para la rotación te podía servir, pero bueno, Wagner no lo habrá visto. Berilla, que la temporada pasada volvió al club a préstamo del Hoffenheim, no jugó, lesiones, un préstamo muy fallido, así que volvió al Hoffenheim. Y el caso de Frank Onyeka, que este sí me quiero quedar con este nombre, porque la temporada pasada mostró también un muy buen nivel. A mí me gustó mucho su temporada, jugar que tuvo a préstamo desde el Brentford, pero que, bueno, el Lasburgo decidió no comprarlo. O no decidió ni siquiera intentar adquirir otro préstamo o algo para el estilo. Decidió, bueno, que no quererlo. Así que bueno, me llama la atención porque es un jugador que para mí me pareció útil, más que tuvo un buen nivel, me parece que, tuvo un buen nivel la temporada pasada, fue muy importante para Torup, pero me parecía que para Wagner podía ser útil. Pero bueno, el club decidió no fichar a Onyeka y apostar por un jugador parecido, que es como el caso de Masengo, que está haciendo una función bastante parecida a la que justamente hacía Onyeka la temporada pasada junto a Jakic en ese doble 5. Así que en cuanto a las bajas, es un equipo que ha vendido, que se ha sacado a varios jugadores, pero salvo el caso de lo hecho Onyeka, que fue una decisión de club, no fue una salida forzada o nada por el estilo, fue la decisión del club, y salvo lo de Kusundu, que es un jugador que para mí, insisto, para la rotación me parece que era válido. Después el resto eran jugadores que estaban a préstamo, que se fueron libres y demás, o no eran importantes directamente. Y ya vamos a pasar con lo que tiene que ver con el actual plantel, justamente, que tiene a disposición Sandro Wagner, que no va a jugar, obviamente, Comisión Europea, pero que vemos que tiene un plantel muy amplio, que tiene un plantel con todas las posiciones dobladas, salvo una que ahora voy a hacer un asterisco, y después tiene varios perfiles. Es un equipo que tiene diferentes perfiles tiene Wagner ahí para elegir, si extremos, media puntas y demás. El 3-4-2-1, que de hecho va a mantener seguramente de Torup la temporada pasada, contame en el arco, lo que he comentado, que tuvo un gran rendimiento, Labrovic y Klein como sus sustitutos, la línea 3 con Matsima, Gobelev y Sesiger, con Noaki Banks, un chico muy interesante, 18 años, estadounidense, que ojalá tenga minutos, por la temporada pasada cuando tuvo sus primeros minutos, lo hizo de buena manera, central, que la verdad que apunta muy bien, tiene muy buen potencial, pero que hoy parte como suplente, Bauer, que veremos si no se va, que hoy está como alternativa, y el caso de Kevin Schlotterbeck como suplente natural de Sesiger por ser justamente zurdo. Por derecha está Wolf y lo hecho se fue Kosundu, así que no tiene ninguna alternativa hoy directa para Wolf. Veremos si llega alguien por ese costado. Giannolis por el costado izquierdo, también que tuvo un buen rendimiento el griego. Y Persen como su alternativa. En el medio en ese doble 5 con Jakic y con Masengo como la dupla titular, que parece que se va a afianzar. Tenés a Feldhauer, que llegó como alternativa a Jakic. Tenés a Breithaupt, que la temporada pasada tuvo a préstamo en segunda.
me parece que también se va a ir porque no tiene mucho hueco. Está Mayer, que en su momento fue campeón con Alemania en el Europeo Sub-21 hace un par de años y su jugador que se quedó, apuntaba mucho y bueno, se terminó quedando en lo que soy, suplente en el Habsburgo. Futbolista que en su momento apuntaba muy, muy alto, hoy aparece como alternativa. Resbekai también, un jugador también de mucho recorrido, más un 8, mucho ida y de vuelta y demás, mucho desgaste. Hoy también aparece como una opción detrás de Masengo y Mayer. De media puntas, veremos por Claude Maurice. La temporada pasada tuvo un muy buen rendimiento. Fue un poco ese futbolista que salió del molde. Dentro de ese estilo tan directo de Habsburgo, ese estilo tan de juego, pelotas largas, centros laterales y demás, cargar el área, segundas pelotas, Claude Maurice fue un poquito ese jugador que le dio magia. Con gestos técnicos de mucha calidad, un jugador rico técnicamente, un remate a media distancia, le aportó goles, le aportó también un poco más de calma, un poco más de creatividad dentro de su último tercio. Es una de las cosas por las cuales también confío en que Wagner siga apostando por él, obviamente pues fue una de las figuras del equipo de la temporada pasada, y porque es un jugador que ya lo vimos, fue capaz de darle fútbol a este Habsburgo. Y en la otra media punta está apostando por el chico Mirko Mur, 20 años, un jugador también muy interesante, que el otro día fue titular jugando por izquierda en este 4-4-2, que ahora voy a hacer una salvedad de eso. Pero un jugador que también tiene esas características más de 10, más de media punta. Así que si los pone juntos, bueno, me espero que veamos un equipo más propositivo y que tenga que proponga más con pelota justamente. Como alternativas para sus extremos está Elias Satt, lo he dicho, con un extremo muy diferente a Claude Maurice claramente. Don, otro extremo muy diferente. Está Kabadashi, que en su momento llegó del Bayern el año pasado, la temporada pasada. Jugó poco, tuvo lesiones, veremos si no se va a préstamo. Ayman Dardari, este chico muy interesante que también Wagner apostó por él en pretemporada y seguramente le dé varios minutos. Extremo, 20 años, también puede jugar de media punta, segundo punta, muy interesante. Veremos si tiene minutos durante la temporada. Y el caso del 9 con Philipp Tietz, que hoy aparece como el 9 titular, del 9 de un juego aéreo, pivotea, mucho aguante de espaldas, mucha presión, un laburador claramente. Y después tenés dos 9 bastante parecidos, como Essendi y como Mounier. Son delanteros más talla, más altos, más de juego aéreo, más referencias, por así decirlo. Por eso vemos que tiene un plantel rico, tiene un plantel en la que prácticamente tiene las posiciones dobladas, es decir, 2 o 3 futbolistas por posición. Así que en ese sentido, no es un equipo que me espero que se vaya mucho más en el mercado, salvo alguna venta inesperada, no sé. Viene algún equipo y te ficha a Claude Maurice, por ejemplo, y bueno, ahí por ahí debería buscar un sustituto. Pero si no se va ningún jugador importante titular, no me imagino que se mueva dentro del mercado mucho más de lo que se ha movido hasta el momento. Y en cuanto a las bajas, sí, por ahí veremos, porque lo he dicho Bauer, Breithaupt, Kabadashi, pues es un jugador que se pone ahí a préstamo. Tiene 3 9. Si va a jugar con uno solo, por ahí uno te queda medio colgado, como fue la temporada pasada, como en el caso de Mounier. Pero si juega con 2, bueno, pues te queda con los 3, por eso veremos. Pero una salvedad, porque este es el esquema que ha utilizado él en pretemporada y que, como decía antes, lo utilizó Torup la temporada pasada y que le dio, y creo que el equipo se sintió muy cómodo dentro de esta estructura, perdón. El otro día utilizó un 4-4-2 en ese triunfo ante el Hallescher por la poca. Lo utilizó un 4-4-2, pero con estos futbolistas. Es decir, que cambió solamente el sistema, pero los futbolistas fueron los mismos. Jugó Matsima por derecha como lateral derecho prácticamente. Gobelew y César como centrales. Por izquierda jugó Giannoulis. Wolf, que es un carrilero, el otro día jugó más de 8 en ese 4-4-2. O sea, son posiciones más o menos que el otro día el equipo jugó un 4-4-2, pero podría haberse tranquilamente convertido en un 3-4-2-1. Jack Chimacengo en doble 5, por izquierda jugó Komur. Es cierto, el otro día no jugó Claude Maurice porque estaba con alguna molestia. Por eso también seguramente justamente Wagner haya decidido cambiar el sistema y utilizar una doble punta con Komur a la izquierda y la doble y el ataque fue justamente con Tietz y Mounier. Así que es un equipo, bueno, que el otro día cambió un poquito el sistema. Veremos porque yo creo que va a mantener este 3-4-1 Wagner, pero al ser un técnico que no tenemos tampoco mucha referencia de él en cuanto a su fútbol y más, con lo dicho, lo estamos descubriendo ahora en poco a poco, lo iremos descubriendo justamente con el correr de los partidos. Veremos, pues también puede ser un técnico más camaleónico, que cambie el sistema según el rival, según el contexto y demás. Así que yo creo que esto va a ser la base, pero bueno, después iremos descubriendo obviamente cómo se va moviendo, cómo va gestionando los partidos, los planteamientos y demás, dependiendo lógicamente de a quién enfrente, en qué contexto, si local, visitante. Bueno, eso lo iremos descubriendo. Así que no mucho más.
Así que expectativas con este Habsburgo de ver qué puede hacer, de que si Wagner, bueno, intenta y sale un poquito del molde de lo que viene siendo los últimos años del club, con prácticamente siempre el mismo fútbol y siempre terminando en la misma posición. El objetivo, lo comentado, para mí va a ser una temporada tranquila, sin mucho sobresalto, y si puede meterse y pelear en Europa, bueno, mucho mejor, lógicamente. Es una temporada que, bueno, después ya cuando haga las predicciones, que seguramente sean los próximos días ya, antes que arranque la liga, obviamente, la primera jornada, veremos, bueno, y ahí daré mi opinión, porque, bueno, creo que va a ser una liga muy, muy pareja del segundo para abajo. Yo después ya adelanto, veo una temporada en la cual el Bayern lo veo muy, muy favorito, siempre lo es claramente, pero esta temporada me cuesta ver a alguien en un contrincante, pero bueno, ya lo estaremos hablando, por eso creo que después del segundo puesto para abajo, la pelea por entrar en Europa va a ser muy pareja, y bueno, ¿por qué no pensar que Estrasburgo se puede tener metiendo? Así que no mucho más, estas previas que estoy haciendo, a ver, lógicamente, esta creo que es la quinta que hago. No voy a llegar a hacerlas antes del viernes, que es cuando arranca la Bundesliga. Yo esto solamente lo estoy subiendo entre el martes o miércoles. Así que. O lunes, no sé cuándo voy a estar subiendo esto. Pero sé que esta es la quinta. No voy a llegar a hacerlas todas hasta el viernes, obviamente. No voy a subir 4 videos por día. Pero obviamente las voy a hacer igual. Pese a que ya la temporada ya haya arrancado con la Pocal, con lo que va a ser la primera fecha de la Bundesliga. Estas modo de previas las voy a hacer igual. Porque la verdad que tengo ganas y bueno, me gusta hacerlas. Hablar puntualmente de cada equipo. Iba a hacerlo todo en un video junto, medio cortito. Y bueno, la verdad que no iba a quedar muy lindo. Así que decidí hacerlas así, equipo por equipo. Y pese a que ya arranque la Bundesliga, la temporada el próximo viernes, las voy a seguir haciendo. Trataré de cerrarlas o trataré de terminar las 18 antes de que finalice el mercado. O alguna después del contenido del mercado y demás. Así que lo dicho, cualquier comentario es más que bienvenido respecto al Habsburgo, qué piensan del equipo, qué piensan o qué esperan de Sandro Wagner, del equipo en general. Y bueno, cualquier comentario es más que bienvenido. Como siempre, los invito a suscribirse al canal, que le den like, que lo compartan, que me reciban el resto de mis redes en el canal principal. Y por supuesto, ya saben todo el resto. Así que no mucho más. Hasta aquí el video. Me despido. Y ahora sí, nos estaremos viendo en un próximo video de ADN Bundes.